Reciban todos ustedes un saludo muy cordial. El día de hoy vamos a volver a hablar de lo que es economía de la salud y educación, más en específico del tema número 2 que hace referencia a la productividad. Bueno, cuando hablamos de productividad primero tenemos que definir la misma. Se conoce como productividad al conjunto de factores, es decir, tierra, trabajo, capital, que se invierten en un determinado periodo de tiempo, normalmente puede ser un año, pero depende del criterio evaluador, que permite obtener determinados bienes o servicios para poder satisfacer las necesidades de la sociedad. En palabras simples, por productividad hace referencia a todo lo que está entrando, es decir, los inputs que permite obtener los determinados outputs, que quiere decir todo lo que sale después del proceso en el cual se ha transcurrido un tiempo. Como se puede ver en ambas imágenes, hacemos referencia a la misma, más en específico a la productividad académica, porque sabemos que es tiempo que estamos invirtiendo en nuestra formación y genera a la larga beneficios mejores, y es por eso que se hablaba tanto en el tema número 1 del capital humano. Te dejo la descripción del video del tema número 1 del capital humano en la caja de comentarios de aquí abajo para que lo puedan volver a repasar. Volviendo al tema, cuando hablamos de productividad, hacemos referencia también a entorno en el cual nos llevamos, es decir, la parte de tierra, más específico aquí en el trabajo, sabemos que somos seres sociales por excelencia. Y cuando se habla de academia no puede ser la excepción. Es decir, tenemos que ver maneras en las cuales una vez nosotros terminando la facultad, quiere decir que no solo seamos productivos, es decir, mediante la obtención de un cartón, se podría decir, que es tan importante y tan necesario. No solo es eso, sino también es la consecución de nuestros conocimientos llevados a la práctica, donde podamos aportar nuevas ideas, tener conocimientos, técnicas, habilidades que permitan mejorar la sociedad en su conjunto. Eso es a lo que se refiere a la productividad, y a lo que se refiere a la imagen número 2. Como economistas, los proyectos, las proyecciones y demás son uno de nuestros mayores fuertes, y como economistas prácticamente tenemos que saber todo. Y bueno, es una relación lo que decía la productividad, y una definición breve en relación a lo que se refiere. Y bueno, ahora cuando hablamos de la teoría económica de la producción, ya entrando más en específico al tema, sabemos que toda empresa busca el lucro. Eso nadie lo va a dudar, y hemos ido viendo desde el primer año con introducción a economía, segundo micro, macro, economía industrial, que las empresas siempre van dirigidas a la producción y al lucro. Sabemos que la función principal de todas las empresas es de producir bienes y servicios que demanda la sociedad para satisfacer sus necesidades, y sobre eso generar cierta utilidad que le permita seguir trabajando y tener las ganancias respectivas. La producción final de toda empresa es el output, es decir, es el resultado con el cual se inicia la incorporación de todos los llamados factores de producción, donde pueden ser los inputs, en donde se entra la tierra, trabajo y capital. La función, bueno, se puede decir, se puede expresar como pueden ver aquí en output de la función de tierra, trabajo y capital. Sobre eso tenemos que una función de producción indica la cantidad máxima de una empresa que puede producir con una combinación específica. Es decir, ejemplo, tierra 2 podría ser trabajo 3 y capital 5, se podría decir. Y vamos a llegar a tal punto. Si duplicamos vamos a perder. O sea, ese tipo de cosas, lo que modelamos. Más de 4 años ya están con este tipo de ideas, es repasar teoría microeconómica, y aquí mismo lo vamos a hacer de manera breve y concisa porque sé que en clase lo han hecho de mucha mejor manera. Sabemos ya cuál es la función, y bueno, tenemos lo que son los 4 periodos de tiempo diferentes: el muy corto plazo, el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. ¿Cuál es la diferencia principal entre muy corto plazo y corto plazo? Es decir, en corto plazo tenemos dos factores que prácticamente van a estar ahí unidos, se podría decir, uno o más factores de producción, es decir, no son muy variables en relación al largo plazo. Y cuando hacemos referencia al muy corto plazo, pongo un ejemplo bastante sencillo. Se podría decir la producción de salchipapas, en el sentido de que en un día todos los factores que llevan para producir el producto, es decir, pues esa chicha, aceite, plastas desechables y demás, se terminan prácticamente esa noche en la mayoría de los casos. Quedan algunos factores, son un poco ajenos, pero la mayoría se termina en la noche, y ese tipo de negocios de comida rápida son un ejemplo bastante tangible, que es en muy corto plazo. Es decir, prácticamente dura un día, se puede decir una semana en el mejor de los casos, y sobre eso ya está girando y girando y girando.
que a su vez también hace referencia al corto plazo. Bueno, podemos poner un ejemplo en relación a lo que es el corto plazo. Tierra y capital son fijos dentro de lo que es el corto plazo y el único factor variable podría ser el trabajo. Ya sabemos en relación a los tiempos y demás, no vamos a perder mucho tiempo en relación a eso. Esta ha sido una introducción breve para que puedan recordar algunos conceptos micro y sobre eso no estén perdidos en relación a lo que vamos a hacer ahora, que son los ejercicios, donde bueno, se busca tanto lo que es el producto total medio, el producto total marginal, las etapas de producción y bueno, que vamos a ir viendo en los distintos ejercicios que se han planteado para el día de hoy. Bueno, cuando hacemos esta parte, siempre les recomiendo la función, la tengan en cuenta, donde TLK, es decir, tierra, trabajo, y aquí, bueno, es capital K. Dibuje las curvas de producto total, medio y marginal y con ellas determine las etapas de la producción. ¿A qué nos hacemos referencia con las etapas de la producción? Nos hacemos referencia a las tres principales etapas, donde vemos que la producción va incrementando hasta cierto punto y llega a su tope en la segunda etapa, y sobre eso para la tercera comienzan los rendimientos decrecientes. Y bueno, me dirán, pero Auxi, ¿dónde entra esto? ¿Algún ejemplo que podamos graficar o para entender de mejor manera? Tristemente, y digo tristemente porque es la minería, más en específico en Huanuni, y sabemos que Oruro ha sido un departamento minero por excelencia durante bastante tiempo. Y bueno, sobre eso vemos que antes de lo que era el movimiento del socialismo, la empresa minera, bueno, tenía una determinada cantidad de trabajadores, es decir, eran más productivos porque en relación a lo que está ahora, era mucho mejor. ¿A qué me hago referencia? Sabemos que, ejemplo, si dos personas en el hipotético caso producen 4, con 4 tendrían que producir 8, por lógica. Pero ¿qué es lo que pasa? Este es el fenómeno del rendimiento y de los rendimientos crecientes y decrecientes. Y llega un punto en el cual, a pesar del crecimiento, va a ir escalonando. O sea, si un negocio va bien, se van contratando más trabajadores y demás, y llega un punto máximo donde ya no se pueden añadir trabajadores. No porque uno quiera, sino que la producción va a comenzar a decaer. Es decir, la productividad individual de cada individuo va a hacer que la misma vaya bajando con el paso del tiempo. Y es lo que ha pasado en la minería Huanuni. Actualmente, si no me equivoco, más de 5.000 trabajadores, y si bien la productividad ha crecido, no es tanto, es decir, igual a lo que era hace algún tiempo cuando había menor cantidad de trabajadores. Es decir, la productividad por lógica va a crecer frente a los diversos números, pero tenemos que sacar el rendimiento individual de cada individuo para poder determinar si la misma es buena o no, y sobre eso podemos simplificar las tres etapas. La primera etapa, crecimiento; la segunda etapa llega el tope, y la tercera etapa ya es el decrecimiento en relación a los distintos productos. Y bueno, esto no solo se aplica a la minería, sabemos que puede haber unas diferentes empresas, que siempre toda empresa quiere crecer, quiere expandirse, pero a medida que va incrementando la mayor cantidad de empleados, se va dando cuenta que no todos son productivos, en el sentido de que no es que no tengan ganas todos, sino que va a llegar un punto máximo en el cual donde la empresa quisiera contratar más, pero no lo va a poder hacer, porque eso ya sería perjudicial para la misma. Recordemos que el objetivo principal de toda empresa es el lucro. Y bueno, vemos aquí otro ejercicio. Dice, suponga que los siguientes datos corresponden a la función de producción de un cierto productor, donde L es la cantidad de factor variable por unidad de tiempo. L hace referencia al trabajo, no se olviden de esa parte. Y bueno, sobre eso tenemos aquí algunos datos. Nos pide el producto físico marginal y el producto físico medio. Bueno, y como podemos ver aquí, se ha llenado automáticamente. ¿A qué hago referencia? Es decir, el total vemos que va a ir creciendo de manera, en el producto físico marginal vemos cuánto está creciendo realmente en relación al anterior. Miren, de aquí de 0 ha crecido 5, del 5 al 2 ha crecido 7, del 7 al 17 ha crecido, es decir, del 12 al 17 ha crecido 5, del 17 al 20 ha crecido 3, y así sucesivamente. Pueden ver en esta parte, a partir de que el trabajo comienza a 4, ha comenzado a decaer, miren. Disculpen. En relación al 4, 6 y 7, vemos que ha aparecido un pequeño fenómeno. Hasta el 20 se puede decir es el tope de producción máximo. A partir del 5 vemos cómo crece mínimamente, y esto es lo que les mencionaba la empresa minera Huanuni. Es decir, se encuentran estancados en este punto y un poco ya hacia lo decreciente. Y bueno, sobre eso vemos, miren, que se mantiene aquí, a pesar de que incrementan 6 se mantiene, y a partir del 7 comienza a decaer.
Eso en relación a lo que es el producto físico medio, lo único que se hace son las sumas en relación al anterior y vemos cuál se podría decir es el rendimiento real, tangible se podría decir en relación a lo que está haciendo. Y bueno, el medio es en relación a cada uno, lo van sacando el promedio individual, lo que les mencionaba hace un momento. Y bueno, cuando nos menciona grafique el producto físico total, marginal el producto físico medio, es justamente eso, miren, la curva va creciendo hasta un determinado punto y los que mencionaba a partir del 4. Vean que tiene cierta tendencia a estancarse. Y vemos que a partir del 5 y el 6 ya ha sido continuo el rendimiento. A partir del 7 comienza a decaer. Si hubiera 8 o 9 veríamos como la curva va bajando cada vez más y más y más. En relación a esto vemos también el producto marginal medio. Miren cómo comienza, se puede decir, el rendimiento a decaer cada vez más, justamente por el fenómeno que se mencionaba en relación al producto físico marginal y al producto físico medio. Sobre eso nos dice señala en el gráfico las 3 etapas de producción y señala a partir de dónde se dan los rendimientos marginales decrecientes. Bueno, no me canso de repetir, es prácticamente lo que les mencionaba en el anterior gráfico. Tenemos el trabajo, tenemos la cantidad aquí, no se olviden siempre de esa parte. Y sobre eso vemos cómo funciona, se podría decir, estos gráficos de los rendimientos marginales decrecientes. Vean aquí, y la línea verde también, los dos se relacionan directamente. ¿Por qué? Porque nos pide identificar las etapas. Y en la primera etapa, como les mencionaba, es de crecimiento. Miren, de 0 y 2 subiendo hasta 5. Es decir, inicia en 5 y llega hasta aquí, hasta el punto verde, como pueden ver. Hasta ahí ya se puede decir el crecimiento. Sobre eso aquí, en la etapa número 2, llega lo que es el tope. Y finalmente en la tercera etapa ya de los rendimientos decrecientes comienza a decaer la producción y se comienza a evidenciar, como les decía, a partir del grupo número 5. Es eso en relación a este tipo de gráficos. Les recomiendo vuelvan a leer lo que es de microeconomía de Pindic, bastante bueno. Lo voy a dejar en la caja de comentarios el PDF para que ustedes puedan descargarlo y bueno, sobre eso ustedes mismos vayan leyendo y demás para que puedan repasar el mismo. Nunca está de más volver a leer conceptos básicos que siempre nos hacen bien. Eso en relación a esta parte. Y bueno, esa parte en relación a lo que son los ejercicios, si tienen alguna duda y demás, lo leo en la caja de comentarios, mis redes sociales, siempre con intención de ayudarles. Por favor les pido esa parte, no se cohiban. Vamos a entrar a lo que es la última parte del video, más en específico al proceso de producción de los centros educativos. Es decir, sabemos que existen diferentes funciones en relación a lo que podría ser los inputs y los outputs. Inputs hace referencia a lo simple, es decir, vamos a hacerlo simple en esta parte para que nunca se olviden de los inputs y los outputs. Inputs con el inglés in, es decir, dentro, es decir, lo que entra, y outputs es lo que sale. Out significa fuera en inglés. Y bueno, es justamente eso lo que hace. Existe una función educativa que bueno, lo han debido ver en el curso y sobre eso habla del rendimiento escolar. Es decir, los inputs no escolares, puede ser trato familiar y demás, los recursos con los que se cuenta, es decir, procesos que hacen que simplemente sea como en matemáticas financieras, reemplazar los mismos si la información es cuantitativa y tangible. Sabemos que algunas cosas son muy difíciles de medir, se tienen que estimar y es por eso que una función para la educación es bastante difícil de cuantificar, ya que mucho depende de la edad, depende del contexto social, depende de la ciudad donde se realiza el estudio, tantos factores que hacen que no puede existir una fórmula universal, pero sí una parecida donde se puede utilizar como un parámetro para poder sacar los diferentes rendimientos. Y bueno, como pueden, me estarán preguntando quiénes son estos dos alegres caballeros. Bueno, no muy alegre el de la derecha, pero en sí hace referencia a los estudios empíricos de las funciones de producción en educación que ha existido. El que pueden ver a la izquierda es Hanushek, que revisa 187 estudios empíricos sobre la producción educativa en relación a lo que es Estados Unidos, y la principal conclusión que saca es que bueno, no existe una relación robusta entre los recursos invertidos y sobre eso los resultados de los estudiantes, es decir, puede haber una mayor predisposición y demás, pero los resultados no van mejorando de manera significativa. Eso es lo que se refiere Hanushek. Hedges menciona que bueno, si bien el gasto que se hace por alumnos incide de manera significativa, ya que utiliza lo que es el metaanálisis, y bueno, defiende que la función producción educativa es un mecanismo que se usa para la política, es decir, un aumento de mayor valor monetario de los inputs
se traducirá en una mayor cantidad de output, se puede decir mayor inversión. Y bueno, si hacemos referencia a lo que es nuestra universidad, hemos visto cómo mejora la infraestructura, se tenían sobre eso una mejora en lo que son la capacidad de los docentes, un mayor número de docentes, se ha contratado lo que son los data displays, las pizarras, implementación de biblioteca virtual, antes no había wifi. O sea, esos son los inputs que están entrando por parte de las autoridades universitarias con el dinero del Tesoro General de la Nación. Pero los outputs hacen referencia al rendimiento académico, es decir, los estudiantes de la Facultad de Economía en Oruro estarán aprovechándolo todos los inputs requeridos. Y bueno, ahí se puede hacer un pequeño estudio, bueno, yo lo he hecho. Se puede ver que el rendimiento académico está bastante bajo en relación a diferentes materias. No todos, no todos, pero una mayor cantidad de la población se ve que no aprovechan tristemente esos recursos. Y finalmente, lo que es el Levasich, los alumnos de alta habilidad vienen de familias de baja renta, es decir, que tienen escasos recursos. Y bueno, son los que más se van a beneficiar de los recursos adicionales, es decir, pueden ser becas. Y es lo que pasa en nuestra universidad, ¿no? No sé si han visto, hay algunos compañeros que realmente vienen del área rural, tienen una cantidad muy limitada de recursos y sobreviven como pueden, incluso tienen trabajos de medios tiempos y bueno, se esfuerzan bastante para agarrar comedor, auxiliatura, becas que les permiten mejorar su situación. Y sobre eso se puede ser bien franco y honesto, aprovechan de mejor manera porque tienen una necesidad. Es decir, pueden rendir de mejor manera. Y yo he tenido el privilegio también de conocer a una compañera que en primer año tenía recursos bastante limitados, vendía gelatinas en los intermedios, a los cursos, y era bastante delicada su situación. Y hemos visto cómo desde segundo año ha ido sacando auxiliaturas, 2, y al final se graduó con 3, ¿no? Prácticamente está terminando la carrera con 3 auxiliaturas y vemos que ha sido una manera de subsistir para ella, se ha podido tranquilizar y tener una mayor cantidad de ingresos justamente porque tiene un rendimiento académico alto. Eso en relación a lo que ha sido el tema de la productividad. Espero les haya gustado, se haya entendido qué es lo importante aquí. Los leo, como les digo, las redes sociales siempre van a estar aquí, la caja de comentarios, siéntanse en toda la libertad de preguntarme y nos vemos en lo que es el siguiente tema. Hasta luego.